a todos los que están aquí, amén, y a los que también nos están escuchando ahí en su casa. Vamos a alabar al Señor, al Rey de Reyes, amén. Nos venimos con un corazón dispuesto, porque el Señor nos ha dado un día más de vida, ¿no? Y qué mejor que agradecerle cantando al Señor, amén. Mi Dios, yo saltaré los muros. Por mi Dios, ejércitos derribaré. Por mi Dios, yo saltaré los muros. Por mi Dios, ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi arco refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. Por mi Dios yo saltaré los muros. Por mi Dios ejércitos derribaré. Por mi Dios yo saltaré los muros. Por mi Dios ejércitos derribaré. En mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi arco refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. La diestra en mis manos, la diestra en mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi arco refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo, a este servicio virtual. Vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a ver qué el Señor nos quiere mostrar, ¿verdad? A través de este estudio, qué nos quiere enseñar. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que obre en este tiempo, ¿verdad? Que nos ayude y que nos muestre qué es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Y poderlo recibir en el corazón. Levanta ahí tu voz, vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar unidos, Señor, como familia. Te pedimos que tu presencia y tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, y que esta palabra que tú traes para nosotros, este estudio, Señor, lo recibamos, Señor, en el corazón y lo podamos compartir en los demás, Señor. Que sea tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú el que hable a nuestros corazones, Señor, y que venga a dar mucho fruto, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es el estudio 1143. Cristianos en continuo crecimiento. Wow, es un tema que, pues que nos viene, ¿verdad?, a retar a todos, que nos viene a enseñar, ¿verdad?, cómo estamos, ¿verdad? Estamos creciendo, estamos en continuo crecimiento. Vamos a ver qué nos dice aquí el estudio. Dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Así es, hermanos, el Señor es la cabeza, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo. Si nosotros estamos unidos al Señor, si estamos unidos en su presencia, en oración, ¿verdad? Vamos a crecer, ¿verdad? Tenemos que crecer y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, cuáles son sus planes, sus propósitos para nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos que estar juntamente con Él para seguir creciendo. Amén, hermanos. Dios quiere que crezcamos. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua, permanecen en pañales porque nunca tuvieron la intención de crecer. Así es, hermanos, o sea, pueden estar, ¿verdad?, desde la infancia, ¿verdad?, estar en el cristianismo y poder avanzar, pero si no crecemos, ¿verdad?, no va a haber, o sea, no estamos en un continuo crecimiento, no va a haber cambios, hermanos. Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos, que estemos unidos al Señor, ¿verdad? O sea, hay gente que puede avanzar en años, ¿verdad?, en el Evangelio, pero si no hay madurez, o sea, la madurez tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Y alcanzar los retos, los planes que el Señor tiene para nosotros. O sea, al estar unidos con Cristo, estar unidos con Él, vamos a crecer y vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos que tener también la madurez, ¿verdad? La madurez y la intención de crecer, de seguir creciendo. Amén, hermanos. Y sobre todo, bueno, en el carácter, ¿verdad? Es uno de los principales, ¿verdad? Características en el carácter, ¿verdad?, que el Señor nos quiere mostrar, ¿verdad? Que tengamos el carácter de Cristo, ¿verdad? Que mejoremos, ¿verdad? Que desarrollemos nuestro carácter para bien. Es una de las características que puede mostrarnos el crecimiento, la madurez. Amén, hermanos. Dice, el crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso intencional y sincero. Debemos desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado, el proceso de convertirnos más semejantes a Cristo, siempre empieza con una decisión. Jesús nos llama y nosotros respondemos. Dice en Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Así es, hermanos, no lo dudemos, ¿verdad? Tomemos la decisión de crecer, de avanzar, ¿verdad? Junto con Cristo, de estar unidos a Él, ser sus discípulos, ¿verdad? Seguirlo, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de ser semejantes a Cristo, hermanos, pero es a través de estar buscando su palabra, de estar leyendo su palabra, ¿verdad? Pero tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Nosotros no lo dudemos, como dice aquí, tenemos que desear crecer, decidir, ¿verdad? Que sea intencional crecer, hacer un esfuerzo por crecer y permanecer, persistir en el crecimiento, hermanos. Pero tenemos que estar unidos a la cabeza, como dice aquí, ¿verdad? Es, por ejemplo, como un árbol, ¿verdad? Está el árbol y están las ramas del árbol. Entonces la rama crece porque está unido al árbol, está unido a la base, está unido a la cabeza, ¿verdad? Que es el árbol. Si la rama estuviera sola, hermanos, no creciera, no diera frutos, ¿verdad? Porque estuviera sola, pero está unida al árbol, entonces el árbol es la cabeza. Así el Señor Jesús es la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos a Él. Y al estar unidos a Él, al permanecer en Él, en su presencia, en oración, vamos a crecer y a dar frutos, hermanos. Pero tenemos que decidir crecer, decidir estar con Él, decidir estar en continuo crecimiento. Amén, hermanos. Dice, cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Esto es lo único que se necesita para empezar. Decidir convertirse en discípulos. Así es, hermanos, es como dice aquí, decidir, ¿verdad? Tomar esa decisión de querer ser aprendiz, de querer ser discípulo, ¿verdad? De Cristo, de querer avanzar y tener un proceso, ¿verdad? Que es un proceso de crecimiento. Pero necesitamos estar decididos.
Dice, nada le da más forma a nuestra vida que los compromisos que hacemos con todo el corazón. Ellos pueden servir para tu desarrollo o destrucción, pero en ambos casos definirán el rumbo de nuestras vidas. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en el futuro. ¿Llegamos a hacer lo que nos comprometemos a hacer? Así es, hermanos, qué pregunta, ¿verdad? O sea, ¿estamos comprometidos? ¿Con quiénes estamos comprometidos, hermanos? Estamos comprometidos con el Señor a crecer, a dar frutos en esta tierra, ¿verdad? A avanzar en su palabra, a tener ese crecimiento espiritual en todas las áreas de nuestra vida, como dice aquí principalmente, ¿verdad? Es uno de los más, y es uno importante, es una característica importante que es en nuestro carácter. Estamos dispuestos, hermanos, ¿verdad? Pero la madurez tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Tenemos que estar vigilando nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Amén. Dice otro punto, el papel de Dios y nuestra responsabilidad. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto dice en 1 Corintios 15:58. Ser semejantes a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su Espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Así es, hermano, estamos dispuestos a dejar, ¿verdad?, algunas rutinas viejas, a dejar, a avanzar, a desarrollar nuevos hábitos, a cambiar intencionalmente. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Verdad? Porque como dice en su palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así es, ¿no? Estás dejando que Cristo viva en tu corazón, estás dejando que Cristo le cedas el control de tu vida, estás dejando que el Señor produzca en ti esos frutos, avanzando en su conocimiento. Amén, hermanos. Dice en Filipenses 2:12-13. La Biblia dice, se podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. Y la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es, hermanos, Dios está obrando, ¿verdad? Él produce en nosotros, pero necesitamos dejarlo, ¿verdad?, que Él gobierne nuestras vidas. Necesitamos que rendirle a Él, ¿verdad?, rendirnos en su presencia, que lo necesitamos, ¿verdad?, y Él lo hace, hermanos, pero tenemos que nosotros estar dispuestos. El Señor obra, ¿verdad?, el Señor obra en donde hay un corazón dispuesto. Amén, hermano, ¿estás dispuesto a que el Señor gobierne tu vida? ¿Estás dispuesto a crecer en tu vida espiritual? Tenemos que, como decía acá al principio, decidir, crecer, hacer un esfuerzo, ¿verdad? Que esa decisión sea intencional, ¿verdad? Que no sea a la fuerza, que no sea a la fuerza, ¿verdad? Tenemos que pedirle la guianza al Espíritu Santo, hermanos. Amén, hermanos. Dice, este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual, ocupaos y produce. El ocupaos es nuestra responsabilidad y el producir es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Así es, hermanos, nosotros nos tenemos que ocupar, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, ocuparnos nosotros, ¿verdad?, de las cosas de Dios, de su presencia, de la oración, de estar buscándolo, ¿verdad? Ocuparnos de esa salvación, ¿verdad? Porque la salvación ya nos la dio Dios, pero hay que producirla, hay que avanzar, hay que crecerla, ¿verdad? Desarrollarla. Y el Señor va a producir en nosotros, ¿verdad?, esos frutos que el Señor nos da, los frutos del Espíritu Santo, pero tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón dispuesto para que el Señor pueda obrar y podamos tener esa madurez, alcanzar esa madurez, hermanos.
Este versículo escrito para los creyentes no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer. No dice, trabajemos para ganarnos la salvación. No, o sea, el Señor ya nos la dio, ¿verdad? La salvación cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Él ya murió por nosotros, Él ya murió por ti y por mí en esa cruz, ¿verdad? Y somos salvos. Dice, pero durante un entrenamiento físico se trabaja, realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir el cuerpo. Así es, ¿no? Si Dios ya nos dio la salvación, si tú y yo ya somos salvos, vamos a trabajarla, ¿verdad? Vamos a trabajar, a ocuparnos, ¿verdad? En trabajar la salvación, en trabajar para las cosas de la vida eterna, ¿verdad? Yo no me quiero perder ninguna de las promesas del Señor que tiene para mí, para mi familia, igual tú, ¿verdad? Yo deseo que ese sea tu anhelo, ¿verdad? Seguirnos ocupando de la salvación que el Señor ya te ha dado, seguir buscando su presencia, ahí ya está, ¿verdad? Entonces, seguir unidos a Cristo, permanecer unidos a Él, ¿verdad? Que el Señor produzca en nosotros, no querer nosotros hacer el papel de Dios, o sea, nosotros ocuparnos de las cosas de Él y Él producirá en nosotros, ¿verdad? Frutos y los planes que Él tiene para nosotros, todas en las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ir avanzando y creciendo cuando estamos junto con Él, cuando no nos apartamos de la cabeza que es el Señor, que es Cristo. Amén, hermanos. Dice, cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. O sea, el rompecabezas ahí está, ¿verdad? Pero la tarea es armarla, la tarea es acomodarla nosotros, ¿verdad? Dice, los granjeros trabajan la tierra no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida, ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas toman de manera indiferente su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión. Así es, hermanos, tengamos que cuidado con eso, ¿verdad? Porque es un proceso de crecimiento. Muchos han dicho, no, es que eso ya me lo sé, o ya lo sé, ya lo entiendo, pero estás creciendo, estás avanzando, ¿verdad? Estás desarrollando esas actitudes, esas características que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Estás desarrollando esas características de Jesús, ¿verdad, hermano? Tengamos cuidado, hermanos, de no, o sea, de quedarnos igual, de no avanzar, de ser indiferentes al crecimiento espiritual. Eso no es correcto, hermanos, no. Dice, renovando nuestra mente para un cambio total. Dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que hacemos hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios se lo reveló a Salomón miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es, hermanos, o sea, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros se nos viene a la mente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que nosotros pensamos en nosotros, así es, así somos, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a su palabra, a conocer de la Biblia, renovamos nuestra mente, ¿verdad? Hay un chip que tenemos que cambiar ahí, ¿verdad? De la mente, porque traemos conductas, ¿verdad? Creencias, actitudes, pero cuando venimos a la palabra del Señor, a leer su palabra, venimos a renovar nuestra mente, ¿verdad? Para un cambio total. Amén, hermanos. Se imagina un paseo en un bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el norte. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte al oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija a la dirección opuesta a la que señala el programa del piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrías vencer al piloto automático, pero sentirás la resistencia de todo el tiempo.
Finalmente tus brazos se cansarán en la tensión. Soltarás el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al norte, de acuerdo con su programación interna. Así es, o sea, el timón ya está en automático, ¿verdad? Dice aquí, el piloto ya está en automático puesto en una dirección, pero si nosotros queremos forzarlo, queremos obligarlo a que se dirija a otra dirección, pues esto va a ser a pura fuerza, ¿verdad? Va a ser a pura fuerza de voluntad y nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar y vamos a soltar el timón y el barco va a retomar inmediatamente su misma dirección, ¿verdad? O sea, aquí quiere decir que a fuerzas no, ¿verdad? No lo podemos hacer a fuerzas, no lo podemos hacer en contra. Tiene que ser, ¿verdad? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, me obligaré a comer menos, haré más ejercicio, dejaré de ser desorganizado y de ser impuntual. Si tu fuerza de voluntad, sí, dice, tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde su raíz. El cambio no se siente como algo natural. Así que finalmente te rendirás, abandonarás la disciplina espiritual y dejarás de intentar cambiar. Rápidamente volverás a tus viejos patrones de conducta. Así es, hermanos, o sea que intentamos leer la Biblia, intentamos orar, pero o forzar las cosas, ¿verdad? Queremos hacerlo nosotros, ¿verdad? Cambiar tu vida a fuerza de la voluntad de Dios, nos vamos a cansar, ¿verdad? Pero mira aquí la respuesta, porque va a ser un cambio inmediato, pero va a ser temporal, pero vamos a regresar a los hábitos viejos, ¿verdad? Pero aquí dice, hay una mejor y más fácil manera, cambia desde adentro. Si cambiamos desde adentro, dice, tu manera de pensar, la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es, hermanos, aquí está la respuesta, ¿verdad? Vamos a dejar que el Espíritu Santo obre, ¿verdad?, en nuestras vidas, porque si nosotros solos queremos hacer cambiar el timón, como dice, en automático, a fuerza de la voluntad de Dios, va a ser temporal y nos vamos a cansar. Pero si renovamos nuestra mente, si nos entregamos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que cambie nuestra manera de pensar, ¿verdad? Él nos va a ayudar, que queremos hacer cambios en leer la Biblia, en orar, en disciplinarnos, en crecer, el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero tenemos que pedírselo al Señor. Amén, hermanos, porque solos no podemos. Para ser como Cristo necesitamos renovar nuestra mente. El Nuevo Testamento llama a ese cambio mental arrepentimiento. En el griego literalmente significa cambio de mentalidad. ¿Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo? El pecado, dice, ¿te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás? ¿Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva? Así es, hermanos, ¿quieres crecer? ¿Quieres ser como Jesús, hermanos? O sea, el Señor ya nos lo prometió, ¿verdad? Dice, somos transformados, dice en su palabra, somos transformados de gloria en gloria, hermanos. Entonces, pedirle al Señor, Señor, yo no quiero pensar así, ¿verdad? Yo no quiero pensar diferente a como tú piensas, Señor. Yo quiero pensar en las cosas eternas, en las cosas eternas, en lo que tú tienes preparado para nosotros, en las promesas para mí, para mi familia. Yo quiero pensar en eso, yo quiero renovar mi mente, Señor, que solo tú me ayudarás, pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Esa madurez para poder crecer en el Señor y tener la mente de Cristo, hermanos. Tenemos que asumir, ¿verdad?, la actitud de Cristo. ¿Quieres comprometerte, hermano? ¿Quieres crecer? ¿Quieres estar en continuo crecimiento? Pegados juntos a la cabeza de Cristo, hermanos, ¿verdad? Oremos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a cambiar ese chip, esa mentalidad. Amén, hermanos.
Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice en Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se nos manda que pensemos como Jesús, dice en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Así es, hermanos, que seamos maduros, ¿verdad? Para crecer, seamos maduros para avanzar en nuestra vida espiritual. Dice, la segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, Pablo concluyó que pensar en buscar la madurez era una señal de avance en nuestra vida. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. Así es, hermanos, estamos dispuestos a buscar la madurez, estamos dispuestos a avanzar en nuestra vida y que Dios produzca en nosotros frutos. Tenemos que ocuparnos, hermanos, tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual, de crecer, hermanos, de avanzar. No quedarnos así como dice aquí, como niños, ¿verdad? Sino que dice, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. En la actualidad muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y enseña que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de madurez, no es de todo lo que se necesita. Así es, hermanos. La vida cristiana es mucho más que eso, incluye conducta y carácter. Así es, hermanos. Dios quiere que hagas de hacer cosas grandes en tu vida, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pero si tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y si ese conocimiento no nos cambia, ¿verdad? No sirve de nada, hermanos. Porque podemos saber mucha Biblia, mucho conocimiento, pero eso no nos cambia a nosotros, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, ¿verdad? Con los demás, no sirve de nada, ¿verdad? También si ese conocimiento no lo aplicamos si tenemos ese conocimiento y no lo aplicamos a los demás, no lo llevamos al amor, a servir a los demás, si no servimos a los demás, si no damos ese amor de ese conocimiento que hemos recibido de Dios, de nada sirve tampoco, hermanos, porque se supone que reflejamos a Jesús. Por eso nos dicen cristianos, ¿verdad? Porque reflejamos a Jesús, reflejamos el amor de Dios, pero tenemos que aplicarlo, ese conocimiento que hemos adquirido de su palabra, tenemos que aplicarlo en la vida diaria, nuestro carácter, ¿verdad? Primeramente con nuestra familia, con los más próximos, ahí con tu familia, ¿verdad? Con tu esposo, con tus hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Amén, hermanos, pues este estudio sí que, ¿verdad? Nos reta, ¿verdad? Me reta a mí, nos reta a todos, hermanos. Si la vida cristiana es mucho más que eso, incluye conducta y carácter, ¿verdad? Lo que les decía. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestras palabras y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. Amén. Aquí vienen 3 preguntas. ¿Sientes tu vida espiritual estancada? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estás avanzando en el área de tu carácter? Así es, nos tenemos que seguir adelante, ¿verdad, hermanos? Tenemos que seguir creciendo en su palabra. Dice, menciona 5 cosas con las cuales tienes que mejorar. Vamos a analizarnos, hermanos, vamos a ver cómo estamos, ¿verdad? Es un reto impactante, ¿verdad? Importante que si queremos crecer, ¿verdad? Decirle al Señor, yo quiero crecer en conocimiento, Señor, no quiero quedarme estancada. Yo quiero recibir todas tus promesas, todo lo que tú tienes preparado para nuestra vida, ¿verdad? Que tú sigas supliendo todas nuestras necesidades, Señor, pero queremos decidir, ¿verdad? Decido yo crecer, decido seguir leyendo tu palabra, decido buscarte en oración, ¿verdad? Decido desarrollar y producir, ocuparnos y para que tú produzcas, ¿verdad? Deseo ocuparme, Señor, para que tú produzcas en
en nosotros, ¿verdad? Y nos demos fruto. Amén, hermanos, y producir y desarrollar la salvación que el Señor nos ha dado. Amén, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición y vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Todopoderoso, Señor, oramos esta noche, Señor. Gracias por este estudio, Señor, esta palabra, Señor, que nos reta, Señor, a crecer más en tu palabra, Señor, a estar en continuo crecimiento, Señor, a buscar tu palabra, a leer la Biblia, Señor, a decidir crecer, Señor, a decidir intencionalmente, Señor, que sea real, Señor, que te busquemos, que busquemos tu palabra, tu presencia, Señor, que nos ocupemos de las cosas espirituales, Señor, y tú produzcas en nosotros ese fruto, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que te cedamos el control a ti, Señor, que cambiemos, Señor, nuestra mente, Señor, que tú transformas nuestra mente, Señor, que esa es nuestra responsabilidad, estar en continuo crecimiento, crecer, Padre, seguir unidos a ti, que tú eres la cabeza, para que podamos dar frutos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar.
quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz. Cree lo que cantas, hermano. Tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Una vez más, todos juntos. Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero